porque aquí todo el mundo se está sentando y está diciendo que está honrando la memoria de Michu. Y aquí todo el mundo está cobrando, ¿vale? Y aquí yo estoy sentado sin cobrar. Porque yo he decidido no cobrar, ¿vale? De hecho, yo tengo contigo, Tamara, el otro día, te llamo por teléfono, no sé si fue el sábado o el domingo. Sí, te cogí la llamada. Me cogiste la llamada. Te contesté. Y me contestaste. Por educación. Sí. Bueno, en el momento que yo te digo, oye, mira, que yo estoy de acuerdo contigo, que soy tal, que he defendido tales cosas que estás diciendo, yo no sé qué, no sé cuánto. Yo en el momento que te digo, y además, yo estoy honrando la memoria de tu hermana, porque yo voy a un plató de televisión a sentarme y no cobrar, o sea, ni un euro, tú me dices, o sea, tu respuesta es, ¿sí? Y coges y me cuelgas. O sea, si yo honro la memoria de una amiga, de un familiar, de un hermano, de un padre, de una madre, yo no me siento en un plató, no quiero estar. Por supuesto. ¿A ti Michu algún día te dijo en alguna ocasión en directo a ti personalmente qué quería que pasara con su hija si ella fallecía? Yo sí te digo que ella quería que esa niña, estuviera con José. Bueno, a ver, eso ante la ley no vale nada, ¿vale? La ley es otra. Vale. Vale, porque yo ya hablé con un abogado que me asesoró. Vale, yo he hablado con un notario que esto es un acta de manifestaciones que tu hermana decide firmar hace 3 años, lo hace en Madrid ante notario, va acompañada de un abogado, pero tendría bastante peso a la hora de decidir sobre el futuro de tu niña. La ley es otra. Te lo aseguro que sea. Ella puede tener ese deseo, pero que después se haga o no, porque la ley va a mirar una cosa u otra. Pero no te sorprende que tu hermana haga un acta como esta y pida en ese acta o se firme que esa hija prefiere que se quede con la familia José Fernando y no con vosotros. A mí me llama la atención. A lo largo del día 26 de julio de 2025, se ha producido un giro inesperado en el caso mediático que rodea la figura de Michu y su entorno más cercano. Lo que parecía un relato consolidado por parte de su hermana Tamara, ha comenzado a desmoronarse con la aparición de un nuevo testimonio en el programa vespertino Tardear. Un invitado que, sin previo aviso ni presencia previa en los debates habituales, irrumpió en el plató con una versión que ha sacudido los cimientos de todo lo que hasta ahora se había dicho. Lo que más ha llamado la atención de la audiencia y de los colaboradores del programa ha sido el hecho de que este joven, cuya identidad ya circula por redes, haya decidido participar en el programa sin recibir ninguna compensación económica, algo que ha enfatizado repetidamente durante su intervención. Yo estoy aquí sin cobrar absolutamente nada. Lo hago por convicción, por respeto, y porque quiero honrar lo que realmente representaba Michu. La tensión no tardó en hacerse presente desde el primer minuto, cuando este nuevo protagonista, que se ha identificado como amigo íntimo de Michu desde hace años, ha comenzado a relatar detalles privados de una conversación reciente con Tamara, quien se encontraba también en el plató, a escasos metros de él. Según cuenta, decidió llamarla unos días antes del programa para mostrarle su respaldo ante los ataques públicos que estaba recibiendo, y le explicó que compartía algunos de sus puntos de vista. Le hizo saber, además, que tenía intención de acudir al programa para manifestar su versión y que no tenía intención de cobrar por hacerlo. La reacción de Tamara, según sus palabras, fue sorprendente. Me cogiste el teléfono, Tamara, sí, pero cuando te dije que iba a salir públicamente a defender lo que consideraba justo, sin recibir ni un euro, tu respuesta fue un sí, y acto seguido me colgaste. Esta afirmación dejó al público en silencio y generó un evidente malestar en el ambiente, pues deja entrever que Tamara podría haber mostrado un desinterés absoluto hacia un gesto que, en apariencia, se hacía en su favor. Lo que empezó como una declaración en defensa de la verdad pronto se convirtió en una exposición crítica no solo hacia Tamara, sino también hacia Gloria Camila, a quien el testigo señaló por su papel distante, y según él, poco comprometido durante todo este tiempo. No ha sido nunca esa figura ejemplar que todos quieren hacer creer, sentenció con firmeza, aunque añadió, en un tono más conciliador, que nadie es perfecto y que él mismo no busca culpables absolutos. A pesar de estas acusaciones, lo más llamativo de su relato fue el retrato que hizo de Tamara, a quien describió como alguien que prioriza los intereses mediáticos y económicos por encima de la memoria de su hermana. La crítica se centró especialmente en la contradicción, según él, entre el discurso que ella ofrece públicamente, repleto de palabras emotivas y gestos de cariño hacia Michu, y la actitud que mantiene en privado, cuando la conversación gira en torno a la exposición mediática y las posibles ganancias derivadas de ella. Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó cuando se mencionó la intención, o al menos la conversación, sobre la posible venta de la comunión de Rocío, hija de Michu.
Esta información fue retomada por el testigo al recordar cómo en una intervención previa, Raquel Bollo confrontó a Tamara al respecto, y esta respondió algo que no pasó desapercibido. Sí, lo mencioné, pero no se puede hacer nada porque no soy la tutora legal. Esa frase, que a simple vista puede parecer un mero apunte técnico, fue interpretada por muchos, y especialmente por este nuevo invitado, como una confirmación de que existía, al menos, la intención de explorar esa vía. La conclusión fue inmediata. Aunque legalmente no pueda hacerlo, la idea de mercantilizar un momento íntimo de su sobrina ya se había verbalizado. Este detalle ha sido ampliamente debatido en redes sociales, donde numerosos usuarios han coincidido en que la respuesta de Tamara fue, como mínimo, poco afortunada. El testigo continuó desgranando su visión sobre la situación de Michu en vida, y de cómo algunos familiares ahora buscan colgarse medallas que, según él, no les corresponden. Aquí hay gente que ahora se presenta como salvadora, como amiga fiel, cuando en su día no se preocupaban de verdad por Michu. Y lo digo con dolor, porque yo estuve cerca, yo vi cómo ella luchaba y cómo muchos le daban la espalda. Estas palabras fueron acompañadas de una afirmación que dejó aún más descolocados a los colaboradores. Todos los que están cobrando por hablar de ella deberían mirarse al espejo. Porque venir a plató, desde el minuto 1, a firmar un contrato y facturar, no es precisamente honrar la memoria de quien decís querer tanto. Aunque su tono no fue agresivo, sí fue firme, y por momentos rozó la indignación. La conversación, que hasta ese momento ya había sido densa en contenido y tensa en ambiente, alcanzó un punto especialmente delicado cuando se planteó una cuestión que, desde el fallecimiento de Michu, ha sobrevolado todos los debates públicos, entrevistas, tertulias y titulares. ¿Qué quería realmente Michu para su hija Rocío? ¿Con quién deseaba que estuviera en caso de que ella, por algún motivo, ya no pudiera hacerse cargo? Era una pregunta directa, incómoda, pero absolutamente inevitable. No se trataba solo de una especulación morbosa, sino de un asunto profundo, que toca fibras íntimas y que revela mucho sobre la verdadera voluntad de una madre que, según muchos, ha sido utilizada como estandarte por unos y como escudo por otros. Cuando se le lanzó esta pregunta al testigo, se produjo un instante de silencio. El joven, que hasta ese momento había mantenido un tono sereno aunque visiblemente emocionado, bajó la mirada unos segundos. La carga de la pregunta no era poca. Aquel no era un asunto menor ni una anécdota más dentro del relato. Era, probablemente, el núcleo de todo. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, alzó la mirada, tragó saliva y respondió con voz firme pero temblorosa. Conmigo, Michu nunca habló de querer morirse. Nunca. No era una persona que me transmitiera eso. Pero sí dejó claro, más de una vez, que si algún día ella no estaba, quería que Rocío estuviera con su padre. Con José. No como un favor, no como una opción lejana, lo decía como algo natural. Como algo que debía ser así. La claridad de esa respuesta fue suficiente para cortar la respiración del plató. En ese momento, todo cambió. Ya no se trataba de Tamara, ni de Gloria Camila, ni siquiera del testigo en sí. Todo giraba, por fin, en torno a Michu y a su hija. A su voluntad. A su amor. Y, sobre todo, a su deseo de proteger lo único verdaderamente sagrado que dejó en este mundo, Rocío. El joven prosiguió su relato, esta vez sin titubeos. Dijo que Michu jamás le transmitió una sensación de derrota o desesperanza. Que nunca se despidió de la vida como quien sabe que se va. Pero que sí hablaba de su hija con una intensidad abrumadora. Que la cuidaba, que la protegía, que la mimaba, y que cuando se refería al futuro, aunque siempre lo hacía en voz baja, dejaba caer una idea constante. Si algún día yo no estoy, que esté con él. Con José. Le preguntaron entonces si creía que ese deseo de Michu de que su hija creciera con su padre implicaba un intento de reconstruir la relación sentimental con José Fernando. Una pregunta lógica, pero que podía abrir un nuevo frente de conflicto. El testigo negó rotundamente esa posibilidad, al menos desde lo que él conocía. Dijo que no había visto señales de que Michu pretendiera volver con José, que no era esa la motivación. Lo que sí aclaró, con una precisión que no deja lugar a muchas interpretaciones, es que fue José quien, desde el primer momento, expresó su deseo de ser padre. Fue él quien habló con Michu, quien le dijo que quería tener un hijo, y no solo eso, quería que fuera una niña. Y fue Michu quien, enamorada y con la confianza de que estaban construyendo algo juntos, accedió. Ella no se embarazó por interés, ni para amarrarlo, ni para beneficiarse de nada. Fue él quien se lo pidió. Fue él quien le dijo que quería ser padre. Y ella, por amor, lo hizo posible. Esa afirmación cayó como una bomba. Porque no solo desmonta la idea, repetida durante años en algunos círculos familiares y mediáticos, de que Michu había manipulado la situación para quedarse embarazada.
También ponen entredicho la versión de quienes han intentado pintar a Michu como una oportunista que utilizó a José Fernando para asegurarse una posición o algún tipo de beneficio. Lo que el testigo narró fue, en cambio, una historia de amor desigual, en la que una mujer entregó su cuerpo, su vida y su ilusión a alguien que le prometió una familia y que luego, con el paso de los años y el deterioro de la relación, la dejó completamente sola, juzgada por la opinión pública y por la propia familia de quien fue el padre de su hija. Las palabras del joven no tardaron en hacer eco fuera del plató. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaron por miles. Algunos aplaudieron la valentía de quien habló sin cobrar ni un solo euro, destacando su sinceridad, su respeto por Michu y su coherencia. Otros, como era de esperar, se mostraron más escépticos, y se preguntaron cuánto tiempo tardará en convertirse en un rostro recurrente de los medios, en cobrar por exclusivas, en firmar colaboraciones. Pero incluso los más críticos reconocieron que, al menos en esta primera aparición, su relato fue coherente, sentido y carente de artificios. No había espectáculo en su voz, no había frases hechas, no había guión. Solo había una verdad que, por primera vez en mucho tiempo, sonó honesta. Lo más devastador de todo es que, con sus palabras, este testigo desmontó no solo una versión, sino toda una narrativa construida durante meses por Tamara y otros miembros del entorno. Porque si es cierto, y nada hace pensar lo contrario, que Michu deseaba que su hija estuviera con José Fernando, entonces ¿por qué se está construyendo un relato en el que su familia directa aparece como la única capaz de ejercer esa tutela? ¿Por qué, entonces, se está utilizando el nombre de Michu para justificar decisiones y discursos que, en el fondo, tal vez nunca representaron su voluntad? La figura de Tamara, que hasta hace apenas unas semanas era vista por muchos como la heredera moral del legado de su hermana, se tambalea con fuerza tras estas declaraciones. No se trata ya de si ha hecho bien o mal, sino de si ha sido realmente honesta con la memoria de Michu. Porque una cosa es hablar desde el dolor, y otra muy distinta es hablar por encima de la voz de quien ya no está. Y si Michu habló, aunque fuera en privado, aunque fuera en confianza, entonces su voz, ahora más que nunca, debe escucharse. El joven testigo cerró su intervención con una reflexión que resume el peso de todo lo que había dicho. Yo no estoy aquí para entrar en guerras ni para ganar nada. Estoy aquí porque ella fue mi amiga. Porque me dolió verla sola, me dolió verla callada, y me duele verla utilizada. Y si algo me enseñó, es que su hija era todo. Y si de verdad alguien quiere honrar su memoria, debería empezar por respetar lo que ella quería para Rocío. Ese mensaje, sencillo pero demoledor, resume lo que muchos llevan sintiendo desde hace tiempo pero no se habían atrevido a decir. Que quizás Michu no necesitaba tantas voces hablando por ella, sino una sola recordando lo que realmente dijo. Y si lo que dijo fue que su hija debía estar con su padre, entonces todo este espectáculo que se ha montado en su nombre no solo es innecesario, sino profundamente injusto. El efecto de esta intervención aún se está midiendo. Puede que no tenga repercusiones legales, o puede que lo cambie todo. Pero lo cierto es que ha abierto una brecha. Ha colocado un espejo incómodo frente a quienes llevan semanas acudiendo a platós, firmando entrevistas, lanzando exclusivas y defendiendo su derecho a hablar en nombre de Michu. Y ese espejo muestra una imagen que, por primera vez, no parece tan clara, ni tan digna, ni tan verdadera. Lo que ha hecho este testigo es devolver la historia al punto cero. Al lugar desde el que todo debería haberse contado. El corazón de Michu. Su amor de madre. Su voz más íntima. Su voluntad. A partir de ahora, cada palabra que se pronuncie deberá medirse con una nueva vara, la del respeto por lo que ella quiso. Porque aunque ya no esté, sus deseos sí lo están. Y merecen ser escuchados sin filtro, sin manipulación y sin ningún interés más allá de proteger lo único que de verdad le importaba, su hija. Lo que parecía ser una historia privada se ha convertido en un asunto de interés público que no solo toca el ámbito familiar, sino también el mediático y legal. En el centro de todo este entramado está la figura de Michu, su hija, José Fernando Ortega Mohedano y una familia rota por decisiones, tensiones y versiones enfrentadas. Mucho se ha dicho sobre las intenciones de Michu al mantener una relación con José Fernando, miembro de una familia notoriamente conocida por su vinculación con la televisión, el mundo del toreo y los focos mediáticos. Algunas voces llegaron a insinuar que Michu se habría aprovechado del apellido Ortega Cano para asegurarse cierto tipo de bienestar o proyección pública. Sin embargo, según el testimonio de personas cercanas al núcleo íntimo de la pareja, esa interpretación es completamente errónea. De hecho, José Fernando fue quien mostró desde el principio un fuerte deseo de formar una familia, insistiendo específicamente en que quería tener una hija. Fue él quien propuso ese camino, y Michu lo acompañó en esa decisión, movida no por conveniencia, sino por afecto genuino.
En palabras recogidas por quienes compartieron momentos íntimos con la pareja, fue una decisión consensuada, tomada desde el amor, y no un movimiento calculado de Michu como se ha insinuado repetidamente en los medios. La polémica crece cuando se revela un documento notarial firmado por Michu hace 3 años en Madrid, en presencia de un abogado. En ese texto, que jurídicamente se conoce como Acta de Manifestaciones, Michu dejó por escrito su deseo de que, si algún día ella llegaba a faltar, su hija quedara al cuidado de la familia Ortega Cano, es decir, del entorno de José Fernando. Esta revelación ha provocado un giro inesperado en la narrativa construida hasta el momento. Aunque este tipo de documentos no tienen un peso legal concluyente, lo cierto es que sí podrían ser considerados como elementos importantes en caso de que se inicie un proceso judicial por la custodia de la menor. Según quienes han tenido acceso a ese acta, José Fernando estaba al tanto de su existencia, lo que refuerza la idea de que fue una decisión reflexionada y comunicada dentro del círculo familiar más próximo. Tamara, hermana de Michu, también ha tenido un papel central en esta historia. Ella ha declarado públicamente que está dispuesta a respetar la voluntad de su hermana siempre que no implique una acción legal formal. Ha afirmado, de forma rotunda, que un acta como esa no tiene validez ante los ojos de la ley y que, por tanto, no debería condicionar ninguna resolución oficial. Aún así, su postura ha sido fuertemente cuestionada por otros miembros de la familia y por analistas legales que consideran que, aunque no sea un testamento como tal, sí representa una declaración voluntaria que podría tener influencia en un juicio, sobre todo si se interpreta como el último deseo de una madre respecto al futuro de su hija. La tensión crece aún más cuando se menciona que Michu también expresó otro deseo antes de morir, el de ser incinerada. Sin embargo, esta voluntad tampoco fue respetada por Tamara, quien optó por enterrarla argumentando que necesitaba tener un lugar físico donde poder recordarla y rendirle homenaje. Esta decisión ha sido vista por muchos como una muestra de contradicción, o incluso, de desconsideración hacia lo que realmente quería Michu. De hecho, cuando se le preguntó a Tamara si no le parecía significativo que su hermana hubiera dejado por escrito su deseo de que la niña viviera con la familia Ortega Cano, su respuesta fue evasiva. Reconoció que existía el documento, pero restó importancia al contenido, subrayando una y otra vez que legalmente no tiene peso alguno. Lo cierto es que este tipo de posturas generan una sensación ambigua, como si las intenciones de Michu fueran interpretadas a conveniencia dependiendo del momento y del interés de quienes hoy se disputan el destino de su hija. En medio de este clima de incertidumbre, también se ha puesto el foco sobre la situación actual de la menor y sobre cuál de los dos entornos, el de Tamara o el de la familia Ortega Cano, podría ofrecerle mayor estabilidad. Una de las reflexiones más duras que se plantearon en televisión es que, si se analizara únicamente el contexto presente, la balanza podría inclinarse a favor de la familia de José Fernando. Se argumenta que, por un lado, Tamara ha mantenido una exposición pública constante, aparece con frecuencia en programas de televisión, su vida está marcada por desplazamientos frecuentes entre ciudades, y la abuela de la menor, que también forma parte del núcleo, trabaja en horarios nocturnos. Mientras tanto, en el otro extremo de esta historia profundamente desgarradora, se encuentra una familia que, a diferencia del entorno más visible y mediático de Tamara, ha optado por guardar un silencio absoluto. Un silencio que no es fruto de la indiferencia, sino más bien una expresión de prudencia, respeto y quizá también de dolor contenido. Esta familia, vinculada directamente a José Fernando Ortega Mohedano, ha decidido mantenerse al margen del ruido, las entrevistas y las especulaciones, evitando alimentar un debate público que, inevitablemente, ha terminado afectando a la menor en el centro de esta tormenta. No han emitido comunicados, no han ofrecido declaraciones en platós, ni han buscado posicionarse mediáticamente en ningún sentido. Y aunque este silencio puede parecer, para algunos, una forma de desapego, para muchos otros, incluidos expertos legales y psicólogos especializados en derecho de familia, ese mismo silencio podría interpretarse como un signo de madurez, estabilidad emocional y sentido de responsabilidad. A ojos de un juez, que debe analizar no solo las condiciones materiales sino también el entorno emocional, la familia Ortega Cano podría presentar un cuadro mucho más estructurado, equilibrado y previsible para una niña de apenas 8 años que acaba de perder a su madre. No se trata de medir únicamente los recursos económicos, sino también el tipo de contención afectiva, el orden cotidiano, la capacidad de ofrecer rutinas estables, seguridad emocional y una figura adulta capaz de ejercer una guía firme pero amorosa. Y si bien no existe una fórmula matemática para determinar quién está mejor capacitado para criar a un niño, la justicia suele observar con especial atención aquellos entornos que muestran continuidad, discreción y un sentido claro del deber, especialmente en situaciones de duelo o ruptura familiar. Tamara, por su parte, ha insistido en múltiples ocasiones en que su sobrina se encuentra bien cuidada. Ha enumerado con detalle todas las actividades que forman parte de su rutina diaria.
asiste puntualmente al colegio, recibe clases de flamenco, tiene acceso a actividades lúdicas y culturales, y vive rodeada de afecto por parte de quienes la acompañan. Ha asegurado que la menor no está sola, que está arropada, y que ella ha asumido la responsabilidad de garantizarle una vida feliz. Sin embargo, según especialistas consultados por varios medios, estos factores, aunque importantes, no son determinantes por sí solos en un juicio de custodia. Porque la justicia no evalúa solo lo visible, lo inmediato o lo expuesto públicamente. Va más allá. Analiza la estabilidad emocional del adulto responsable, su entorno laboral, su historial personal, su capacidad de renunciar a determinadas dinámicas en función del bienestar del menor, y sobre todo, su habilidad para anteponer las necesidades de la niña a cualquier tipo de interés personal o conflicto familiar. En ese sentido, los mismos expertos coinciden en una afirmación que puede resultar dura, pero que responde a una realidad jurídica y psicológica. Una menor de esa edad, con apenas 8 años, posee una capacidad de adaptación extraordinaria. Su mente es plástica, su emocionalidad está en pleno desarrollo, y aunque el cambio pueda parecer traumático en un primer momento, es capaz de reconstruir su rutina, su seguridad y su identidad en cuestión de semanas si el entorno que la acoge le ofrece contención, amor y coherencia. La pérdida de su madre ya supone una herida muy profunda, pero lo que marcará su proceso de sanación será, precisamente, la calidad de los vínculos que construye a partir de ahora y la claridad de los adultos que tomen decisiones en su nombre. Durante el desarrollo del programa, se le hizo a Tamara una pregunta que resonó con fuerza en el plató. ¿Estaría ella dispuesta a sacrificarse por su familia, por su sobrina, incluso si eso implicara renunciar a ciertos aspectos de su vida actual? La respuesta fue inmediata, directa y contundente. Dijo que sí, que lo daría todo por los suyos, que se desvive por quienes ama, pero dejó claro, sin vacilar, que antes de nada debe quererse a sí misma. Yo me tengo que querer primero a mí misma, expresó ante las cámaras, con un tono firme pero que, para muchos de los presentes y televidentes, dejó entrever una desconexión emocional considerable con la situación que atraviesa su sobrina. Esa frase, aunque legítima desde una lógica individualista y entendible en una época que prioriza el autocuidado, no terminó de conectar con una audiencia que esperaba una muestra más rotunda de entrega, de instinto protector, de esa forma incondicional de amor que se presupone en quienes luchan por custodiar la vida de un niño huérfano. La frase se percibió más como una declaración de principios personales que como una promesa de sacrificio maternal. Y por si todo esto no fuera ya lo suficientemente complejo, en paralelo a este drama familiar y legal, surgió una controversia adicional que terminó de agitar el ambiente. Se filtró un conjunto de audios que, presuntamente, fueron grabados por la propia Tamara durante una conversación privada con un periodista. En un principio, intentó evitar el tema durante el programa, negándose a confirmar o desmentir los detalles. Sin embargo, ante la insistencia de los presentadores y del público, terminó reconociendo que algo sabía, que mientras esperaba en la sala había escuchado ciertos comentarios, que se mencionaban cosas sobre su madre y sobre conversaciones delicadas, y que no le resultaban ajenas. Aunque no quiso profundizar, quedó claro que no le eran indiferentes ni los audios ni las posibles consecuencias de su difusión. La existencia de esas grabaciones plantea una serie de interrogantes éticos y emocionales que solo añaden más complejidad a la figura de Tamara en todo este entramado. ¿Fueron grabaciones intencionadas? ¿Se trató de una estrategia? ¿O simplemente una medida de autoprotección ante una situación que percibe como injusta? Al final, lo que queda es una historia profundamente triste, donde dos frentes familiares se enfrentan, ya no solo por el cariño a una niña que ha perdido a su madre, sino también por todo lo que esa custodia representa. El legado emocional de Michu, su voluntad expresada en vida, el futuro de una menor que se ve arrastrada por decisiones ajenas. Y una exposición mediática que deja al descubierto no solo los conflictos legales, sino también las fracturas más íntimas de una familia marcada por el dolor, la incomprensión y la desconfianza mutua. Esta historia, lejos de resolverse en un plató o a través de comunicados en redes sociales, necesitará de un análisis jurídico profundo, de evaluaciones profesionales, y sobre todo, de una decisión que priorice única y exclusivamente el bienestar emocional de una niña que, en medio de todo esto, solo necesita amor, estabilidad y verdad. Porque al final, más allá de los documentos, los platós y los titulares, lo que está en juego no es una victoria moral ni una cuestión de quien tiene razón, sino la vida y el desarrollo emocional de una menor cuyo único deseo, probablemente, sea volver a sentirse segura, querida y en paz. Y ese tipo de heridas, como bien saben quienes han pasado por procesos similares, no se cierran con una sentencia judicial, sino con años de cuidado constante, con presencia silenciosa y con decisiones que se toman desde el corazón, no desde el orgullo ni desde los focos.